Más adelante, descubrí que mi padre había escrito y hecho circular una carta donde deshonraba a su primogénito. Aunque creo que solo lo hizo para guardar las apariencias y no buscarse problemas. Porque cuando regresé a casa, todo estaba como antes y seguíamos llevándonos muy bien. ¿Ve esta fotografía? Por entonces, yo tenía 30 años. Y me dijeron que su hijo hubiera tenido la misma edad. Me dio la impresión de que vivían en otra época. Estaban completamente desconectados de la realidad de la sociedad. Seguían viviendo en el pasado, cuando su hijo aún vivía. Era como si hubieran quedado atrapados en una cápsula del tiempo anclada en el pasado. Un pasado que iba disipándose rápidamente. Recuerdo que le di la mano al padre que llevaba la urna y me sorprendió lo ligera que era. Parecía que estaba vacía. Lo cierto es que había muchas personas como ellos. No todos hicieron esa especie de peregrinaje, pero la mayoría guardaba la urna con las cenizas de sus hijos en casa. Les resultaba muy difícil enterrar esa parte del pasado. Esta anciana perdió a toda su familia en los bombardeos del 10 de marzo de 1945. Me contó que todos sus hijos y nietos habían muerto. Ella era la única que había sobrevivido. No podía comprender por qué ella seguía con vida cuando todos los miembros más jóvenes de su familia habían sido asesinados. Para los repatriados, la situación era muy distinta, según fueran de la ciudad o del campo. Para aquellos que eran del campo y no eran primogénitos, la situación era dramática. Al ser el segundo o el tercer hijo no heredaban tierra alguna. De modo que lo único que podían hacer era dirigirse a Hokkaido, ir hasta allí y trabajar un trozo de tierra. Hasta allí. En otras palabras, hasta las regiones despobladas que la Unión Soviética había ansiado desde el final de la guerra. Las autoridades animaban a la gente a que tomara esta iniciativa. Pero, francamente, incitarlos a trasladarse allí, al extremo norte, no era ayudarlos, sino más bien abandonarlos. Desde el punto de vista humano, era algo totalmente irresponsable. Durante la ocupación, uno de los departamentos de MacArthur producía películas destinadas a la promoción de los valores americanos en las zonas rurales más remotas de Japón. Los temas recurrentes solían ser el anticomunismo, la introducción al estilo de vida americano y sobre todo la modernización de las zonas rurales. Colinas Verdes cuenta la historia de dos muchachos. Ishiro es de la ciudad y es moderno y alegre. Sabiendo que la región sufre una sequía crónica, sugiere excavar una serie de pozos e instalar bombas de agua con la ayuda de sus amigos de la asociación 4H. Sakuro, hijo de un campesino, sigue empleando métodos arcaicos y desea formar parte del proyecto de Ishiro.
Su hermana también desea que los habitantes de la aldea se beneficien de la ayuda de Ishiro. Sin embargo, su padre rechaza lo que le ofrece la asociación, pese a ser evidente que en la tierra irrigada el arroz crece mejor que en ninguna otra parte. Películas como Colinas Verdes contribuyeron a uno de los proyectos más ambiciosos ideados por los hombres de MacArthur, una reforma gracias a la cual los campesinos acabarían siendo propietarios de la tierra que trabajaban. Otro objetivo fue el de modernizar los métodos de cultivo. Los reformadores temían dos cosas principalmente: que resurgiese el militarismo y el peligro de la infiltración de los ideales socialistas o comunistas en las comunidades rurales. Al final de la película, el padre acepta los métodos modernos de la asociación y su vida empieza a ser mucho más cómoda. Como se observa en esta escena, donde toda la familia se encuentra desayunando mientras escuchan en la radio el parte meteorológico. Gracias a estas reformas agrícolas, más de la mitad de las familias de las áreas rurales se convirtieron en dueñas de sus propias tierras. En las zonas rurales se recuerda a MacArthur como un liberador. A partir de 1951, las repatriaciones fueron reduciéndose y eran menos predecibles. Para aquellos que seguían esperando, la mejor fuente de información era el programa radiofónico Personas Desaparecidas, que se emitía 2 veces al día. El programa siguió en las ondas hasta 1962. En aquellos años, la mayoría de quienes eran originarios de Okinawa y que deseaban volver a casa lo hacían sin la autorización adecuada, sin los papeles en regla, sin pasaporte. Yo conseguí un pasaporte y volví a Okinawa legalmente. Pero cuando hablaba con mis amigos, la mayoría me contaba que había vuelto clandestinamente, sin autorización. Sus hermanos lo enviaron a Okinawa para ver qué había sido de su familia. Y Yamada embarcó en Kagoshima para emprender viaje a este lejano archipiélago. Okinawa había sido el escenario de la última y más sangrienta batalla del Pacífico. Naha, la capital, había sido arrasada y la isla entera había quedado transformada en una base aeronaval americana. MacArthur declararía:
Nuestro control de estas islas es esencial para la defensa de nuestra frontera en el Pacífico Occidental. Si fracasamos en garantizar su control por los Estados Unidos, podría producirse un desastre militar. Okinawa no sería devuelta a Japón hasta 1972. Abrí una tienda de fotografía en Okinawa. Como muchos de mis clientes eran soldados americanos, no dije una palabra sobre los años que pasé en Siberia. Hasta que Okinawa no fue devuelta a Japón, nunca le conté a nadie que había estado en Siberia, ni una palabra. El 1 de enero de 1951, los habitantes de Tokio fueron invitados a ir y presentar sus respetos de Año Nuevo al emperador. Corrían rumores de que la ocupación pronto llegaría a su fin y que Japón recuperaría su soberanía. Ese mismo año, Hirohito ofreció a sus súbditos varios poemas escritos por él mismo, entre los que se incluía el siguiente: Pino valiente que soporta las nieves que se van acumulando sin cambiar su color. Dejemos al pueblo hacer lo mismo. A la mayoría de los japoneses, la nieve que iba acumulándose en el árbol le recordaba los horrores de la guerra, los millones de vidas perdidas en vano, la hambruna y el profundo sentimiento de haber sido víctimas no solo de las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, sino también de la justicia impuesta por los vencedores. Los años de la ocupación no ayudaron a los japoneses a reconciliarse con su pasado. Aquellos años solamente sirvieron para confundir y nublar la cuestión, como se refleja en esta conmemoración americana de los bombardeos de Hiroshima en agosto de 1951. Hiroshima, la ciudad conmemora el 6º aniversario de la bomba atómica. La Comisión para las Víctimas de la Bomba Atómica sigue trabajando. La Torre de la Paz marca casi el lugar exacto de la explosión. Estas horribles cicatrices recuerdan aquel día de hace 6 años, cuando Hiroshima se convirtió en el primer objetivo de una nueva guerra. Hoy los trabajos de reconstrucción de la ciudad, casi aniquilada por completo, se suceden con intensidad. Con las manos voluntariosas de todos, un nuevo Hiroshima surge de las cenizas en que fueron convertidas las vidas de 78.000 personas, pulverizadas en un cataclismo de 2 segundos. Ya se han reconstruido casi 2/3 de la ciudad con la ayuda de aquellos que en su día fueron enemigos. Al tañido de la campana de la Torre de la Paz, a la hora exacta de la explosión, el recuerdo a los fallecidos interrumpe toda actividad. En el momento de ese horrible recuerdo, todas las creencias religiosas se unen para llorar a los difuntos. Aquí se encuentran muchos de aquellos que lograron sobrevivir aquel día y que hoy acuden para llorar y rezar por quienes perecieron y para quemar incienso como manda el antiguo ritual sintoísta. Sin embargo, se trata solo de una pausa para el dolor y el recuerdo, pues el renacer de Hiroshima es una empresa formidable. La modernidad del siglo XX ha reemplazado las débiles estructuras arrasadas por la bomba. Así pues, Hiroshima vuelve a resurgir de la destrucción que grabó para siempre su nombre en la historia de la era atómica. En aquellos años, a los americanos no les gustaba que te tomaras demasiado interés en cualquier cosa que tuviera que ver con las consecuencias de la bomba atómica. Al mismo tiempo, era obvio que los mismos periodistas evitaban preguntas incómodas acerca de los problemas de Hiroshima. Nagano tuvo que esperar hasta 1952, el año de la independencia de Japón, para realizar su primer reportaje sobre Hiroshima, una ciudad por la que había pasado por primera vez 2 días antes del lanzamiento de la bomba atómica. Estos jóvenes cristianos reunidos en una iglesia aceptaron ser fotografiados, pero desde la distancia.